Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Al iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente, este sábado 1 de mayo del año 2021, donde se van a cumplir 6 décadas de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina y 6 décadas de la Alianza para el Progreso que propuso el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy. Y yo creo que la coyuntura histórica, el mes es propicio para que los dominicanos nos sumerjamos en una profunda catarsis social y espiritual sobre el devenir de la sociedad en la apertura y la democracia. Yo creo que la noche del 30 de mayo del año de 1961, quien yo siempre he definido, no solamente desde esta tribuna de pasado y presente, sino en mis intervenciones en la década de los 2008, 2009, 2010, 2011, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, en Línea Nocturna, he mantenido y he esgrimido la tesis de que la noche del 30 de mayo del año de 1961 constituyó una especie de acto de contrición
por los favores materiales, por los favores que recibieron directamente del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, muchos de los conjurados de la noche del 30 de mayo. Evoco paralelamente a Trujillo y a ese John Fitzgerald Kennedy, que es uno de los presidentes más venerados en la historia norteamericana, y solamente tenemos que visitar el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, para ver la tumba de John Fitzgerald Kennedy, esa llama permanentemente encendida como un recuerdo a uno de los grandes hombres que produjo la segunda mitad del siglo XX en la historia del principal socio comercial de la República Dominicana, como es los Estados Unidos de Norteamérica. Y menciono a Kennedy y a Trujillo al inicio de la década del 60, porque John Fitzgerald Kennedy propuso uno de los programas más humanos, de más acercamiento a la gente, de mejorar la calidad de vida de los seres humanos en América Latina para contrarrestar muchas de las ideas revolucionarias que se ponían en boga en la sociedad en ese entonces, como fue la Alianza para el Progreso, cuya mística y filosofía perseguía que ningún latinoamericano se fuera a la cama a dormir sin tener una ingesta de alimento. Y John Fitzgerald Kennedy propuso esa tesis o puso en boga ese programa de ayuda humanitaria a los Estados Unidos de Norteamérica. Y precisamente a 6 décadas de la desaparición física de John Fitzgerald Kennedy, que en esa foto histórica y emblemática lo vemos con el expresidente de la República, el profesor Juan Bosch, cuando se inicia la apertura y la democracia, un grupo de liberales, un grupo de los conjurados del 30 de mayo, que se creían que por ósmosis, que por delegación merecían, por haber ajusticiado a Rafael Leónidas Trujillo Molina la conducción de los destinos nacionales, conspiraron contra el primer ensayo democrático que se da en la apertura de la democracia, como fue el gobierno del profesor Juan Bosch, que estemos de acuerdo o no con muchas de sus posiciones públicas ante el país, pero tiene un elemento, un común denominador, que bajo todos los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, si hacemos un análisis documental de la época, nos daremos cuenta que hubo un elemento, un común denominador, que era la seriedad, la honestidad personal y la pulcritud en el manejo de los fondos públicos, como testimonió en una obra el destacado penalista dominicano y gran abogado y procurador general de la República en gobierno de reconstrucción nacional de don Héctor García Godoy, como lo fue el doctor Manuel Ramón Morel Cerda. Entonces, en esas luchas emblemáticas, en esas luchas que se significaron después en la apertura y la democracia, sobre todo en ese periodo de nuestra historia, que va desde la noche del 30 de mayo del año 1961 al 24 de abril del año de 1965, ahí se produjeron unos hechos históricos que indudablemente han hecho que todavía 6 décadas de la desaparición física de Rafael Leónidas Trujillo Molina y casi 6 décadas de la desaparición física de John Fitzgerald Kennedy, el problema todavía en América Latina sea precisamente los postulados, la mística, la filosofía que perseguía John Fitzgerald Kennedy con la Alianza para el Progreso, que era la ingesta de alimentos, que ningún hogar en América Latina se fuese a la cama sin que ninguno de sus miembros no hubiese comido, hubiese cenado. Ese era el gesto de ese noble y prestante ciudadano norteamericano que indudablemente, y como señala Paul Johnson, junto a Thomas Jefferson, junto a Donald Reagan, junto a otros preeminentes ciudadanos que ocuparon la conducción de esa gran nación,
son los presidentes en la historia norteamericana más valorados en la contemporaneidad. Nosotros, y ya mirando la sociedad, la contemporaneidad, la vida dominicana, a 6 décadas de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, hay muchos jóvenes que se preguntan que por qué hay temas que estaban desterrados de la agenda nacional la noche del 30 de mayo del año de 1961, como era la instrucción pública, y hoy día vuelven a ser tema de estar en la agenda nacional por la deficiencia que ha surgido en la apertura y la democracia, la escuela como el colegio como contrapelo de la escuela pública, por el deterioro notable que hemos tenido en la apertura y la democracia. Estas 6 décadas de desaparición física de Trujillo, este 30 de mayo del año 2021, debe sumergirnos a los dominicanos, como yo reitero una vez más, en una profunda catarsis social, porque como país y como sociedad no vamos bien. Analicemos la historia y hagamos un estudio comparativo de muchas latitudes geográficas de su situación. Cogemos Singapur en el momento del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y en la historia del desarrollo social y económico nos daremos cuenta cuál era el Producto Interno Bruto de ese país en ese entonces y el de nosotros, y nosotros en ese instante gozábamos de mayores credenciales ante los organismos multilaterales de crédito que en la sazón eran los predominantes en la época, porque teníamos un mayor Producto Interno Bruto. Y hoy día resulta que ha sido, ¿para qué no ha servido a nosotros en estas 6 décadas esta democracia? Tuvimos una hazaña importante como fue la administración del doctor Leonel Fernández Reina del año 2004 al 2012, que duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y que es un tema interesante para estudiarse en el desarrollo social y humano y económico de la República Dominicana. Indudablemente que hay un gran componente de deuda externa y de factores externos que coadyugaron a que ese desarrollo se produjera, pero indudablemente dimos un gran paso de avance. Ahora es el desarrollo partiendo de las tesis contemporáneas, partiendo de la tesis de los grandes pensadores del desarrollo humano que están en la Universidad de Harvard, en Norteamérica. ¿Qué implica el desarrollo humano? ¿Qué implica el desarrollo social? ¿Qué implica el desarrollo económico de una sociedad? El desarrollo es un concepto integral. No solamente está el desarrollo material ni el desarrollo económico, sino también está el desarrollo humanístico. Y en ese aspecto es que yo entiendo que nosotros como país y como sociedad no hemos degradado en la apertura y la democracia. Pero no lo digo yo, Francisco Carvajal, porque yo no tengo ningún crisol que presentar ante el país en los momentos estelares de las luchas que se significaron en la apertura y la democracia para que desenfoquemos en este estado de cosas que tenemos hoy día. Pero sí mi padre me enseñaba muchos de esos momentos, y yo puedo decirle que nosotros, por ejemplo, Bruno Rosario Candeliel, el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, que ha señalado Bruno Rosario Candeliel con mucho acierto y con mucha propiedad, que no hemos descuidado en la enseñanza de la lengua como materia prima para comunicar ideas y conceptos. La licenciada Janet Miller, la gran historiadora de las artes plásticas, la gran historiadora de rescatar del olvido a Paul Giudicelli, la gran autora de historia de la pintura nacional, de la historia de la pintura dominicana. ¿Qué dice Janet Miller?
en uno de sus ensayos más lúcidos, dice que lamentablemente tiene que llegar a la conclusión como estudiosa del género del cultivo de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, que durante la época de Trujillo, el grupo de los Cuatro, integrado por Jaime Antonio Gumersindo del Rosario y Corson, el gran maestro nacional Jaime Corson, el maestro de la pintura dominicana, y que Juan José Jesús Bellapar Faura, en un esfuerzo inusitado, lo llevó a los grandes escenarios internacionales, dándole una proyección a la pintura dominicana que no había alcanzado en otras épocas. Gilberto Hernández Ortega, ese Gilberto del claroscuro, ese Gilberto Hernández Ortega que formó a Domingo Liz, que lo formó a Iván Tobar, que formó a Tomasín López Damo, que es el único pintor maldito en la sociedad dominicana porque ajuró a su riqueza, ajuró a su fortuna y a su prestancia social para dedicarse desde su estudio de la calle Luperón al oficio de pintar, solo pintar, era la aspiración de Tomasín López Damo como gran discípulo de Gilberto Hernández Ortega. ¿Y quién estaba ahí también? Clarita Ledesma, una de las pintoras dominicanas más importantes en todos los tiempos. ¿Qué dice Janet Miller? Lamentablemente debo concluir que eso se produjo durante la época de Trujillo. Nosotros, en este cenáculo histórico que es pasado y presente, bajo ninguna circunstancia, y yo quiero que el país esté claro en esta idea y en este concepto que yo plasmo, no bajo ninguna circunstancia estamos añorando ni estamos proponiendo ante el país que volvamos a épocas anteriores, porque como lo señalan Frank Moyapón, Breve Historia Contemporánea, la historia dinámica, expansiva y evolutiva, ya la era de Trujillo quedó atrás. Lo que eso nos debe servir como referente para nosotros mejorar muchas situaciones del presente. Pero también ahí tengo al antiguo compañero de mi padre en el movimiento revolucionario 14 de junio, en su etapa clandestina, como agrupación política. Porque el 14 de junio, como señala mi padre en un programa, en un bollón dando fusta que vamos a ver ahí, terminó su vida histórica en Manaclas, cuando cae ajusticiado ese compañero, ese condiscípulo de infancia de Luis Oliva Guerrero, ese discípulo y amigo de infancia de Marino Vinicio Castillo Rodríguez, ese condiscípulo y amigo de infancia de uno de los dominicanos que en la apertura y la democracia tiene más mérito como dominicano, como lo fue el doctor, mi maestro, mi amigo, mi orientador, el doctor Rafael Lupo Hernández Rueda, cuyo nombre está inscrito, como reitero una vez más, con ribetes áureos en el Parnaso de las grandes personalidades dominicanas, porque fue un pescador, hijo de un pescador de Sánchez, que llegó a la cumbre de la poesía, con el pecho alumbrado, Crónica del Sur, Thierry Amel Lupo es uno de los poetas de la generación del 48, de las grandes luminarias dominicanas, y ese Lupo Hernández Rueda es un producto directo de la normal presidente Trujillo y del profesor Carlos Curiel. Pero durante el transcurso de la semana pasada, como decía, el antiguo compañero de mi padre, que fue una declaración tangencial que hice con esos maestros, con esos egregios dominicanos, a quien yo me siento en la obligación moral siempre de señalarlo ante el país y de resaltarlo, porque lamentablemente la inversión de valores que hay aquí es otra cosa. Yo sé que estoy arando en el desierto, el primero que está consciente de esto soy yo,
Yo sé que este es un país, como decía mi papá, que la importancia se la da a usted la capacidad de hacer cheque o usted nombrarle en un puesto público a una persona. En eso estoy yo más claro que el agua. Yo vengo aquí simplemente para cumplir, para que la memoria de una generación que lo dio todo en aras de la libertad y la democracia en este país no perezca. Y señor, y da vergüenza que don Rafael Charrúa Mejía la semana pasada está diciendo que lamentablemente aquí la única política estatal con el merengue como género musical en la República Dominicana se dio en la era de Trujillo. Entonces aquí los gobiernos en la apertura de la democracia tienen que revisarse en muchísimos temas, en los temas de seguridad, el tema de narcotráfico. Usted puede decir, bueno, estos teóricos modernos de ahora, estos sociólogos pueden decir, bueno, esos son temas de la contemporaneidad que obviamente no existían durante la detentación del poder político del perínclito varón de San Cristóbal. Ay, sí, qué bonito, qué abstracción filosófica más fundamentada. No, es que los temas se enfrentaron y ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar en cuenta. Cómo se ha ido el deterioro, en qué momento comenzó a dañarse la democracia, en qué momento empezó el país a descender en la apertura y la democracia, como país y como sociedad. Y a esa sociedad es que nosotros aspiramos a rescatar lo mejor de toda una época, a que la educación dominicana vuelva a ser una de las mejores de América Latina, a que la República Dominicana vuelva a ser una de las repúblicas más seguras, una de las repúblicas que más pueda ser visitadas por diversas personalidades del mundo, para que conozcan su gran patrimonio cultural y artístico que tiene la República Dominicana. Ahora vamos a pasar luego de la primera pausa del pasado y presente, una interesante conversación que sostuvieron el licenciado Atuey de Can Jiménez y mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez sobre la vida sentimental y amorosa del presidente Buenaventura Báez. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Esa convocatoria, dice Ramón Pina Acevedo, que fue de los primeros que empezó a cantaletear esto junto con los demás miembros de la asociación que ya todos conocemos. Decía Ramón Pina que ha convertido la justicia de un tiempo para acá en un instrumento, era venal, antes era algo que no existía, dice, en los gobiernos de Jorge Blanco y en el gobierno del amigo Antonio Guzmán, que yo lo tenga en gloria, buen hombre. Pues decía él que en esa época la justicia era venal y no existía, pero que ahora es un instrumento de terrorismo. Porque cualquiera que tenga un dime de direte, que yo te la tengo guardada, viene y te saca un expediente, se lo lleva a un juez y al poco rato está usted con más soga que un andullo. No me parece. ¿No Fíjate, le parece? los criterios, a nosotros por educación tenemos el privilegio de haber sido hijo de una maestra escuela condecorada 3 veces por, como dice Juan Bo, a quien los dominicanos llamaron el jefe. Entonces, mi mamá en mi educación nos enseñó siempre lo siguiente, 2 puntos fundamentales. No hagas leña con el árbol caído y los principios analízalos como fenómenos, no como personas. O sea, ese estilo ha sido acompasado en nuestra accidentada vida y no caemos nunca en imputaciones personales porque eso es precisamente lo que nos hace señalar muchas veces en programas de radio y en televisión que nuestro origen es greco-cubano, que casualmente somos dominicanos por un aspecto geográfico, porque el dominicano le gusta mucho saherir, le gusta mucho denostar y le gusta mucho hacer leña del árbol caído. Sí. En ese aspecto nosotros no somos dominicanos, pero sí somos patriotas en el sentido de interpretar el movimiento de la historia en un momento determinado. ¿Usted cree que ahora mismo? ¿Qué era lo que tú ibas a decir en relación con el PRD y el 65? Bueno, que el PRD en el 65, mientras una serie de sectores del movimiento democrático estaba insensible frente a la realidad del país, el PRD actuó en una de sus actitudes más señeras de una manera conspirativa, en conjunción con sectores de contento de las Fuerzas Armadas, y creó la Revolución del 75. Y la única voz que se oyó, recuerdo como ahora, un mediodía perfecto, como dice Pedro Salinas en un poema, fue la voz de José Francisco Peña Gómez. Ese hombre me dañó una cervecita, me estaba bebiendo yo con mi compadre Miguel Tavera. Carajo. Ese gesto histórico, pues para nosotros siempre ha sido un sábado. Precisamente cuando todos los dominicanos jóvenes se dedicaban a los encuentros en los restaurantes, la voz de Peña Gómez sonó. Ese hecho histórico de los 2 Peña Gómez nosotros respetamos porque nosotros tenemos sentido de la historia, sobre todo en un país donde hay tanto falta de respeto, tanto lambones, tantos oportunistas y tanta gente que desconoce los antecedentes históricos de la vida. Aquí hay que estar muy claro, en un momento determinado cualquiera le falta respeto a otro y desconoce una serie de actividades, porque el dominicano es así, muy indisciplinado. De ahí que nuestra tesis... La tesis que tú acabas de plantear y no definir de nuestro origen greco-cubano, no, ¿qué es eso? Bueno, greco-cubano es lo siguiente, porque mamá me enseñó a leer los griegos.
y tenemos una velocidad más cubana que dominicana, porque el dominicano es lento, hablador y le gusta mucho caer en grupo cuando está borracho. Pero cuando se le señala que debe ir a una cita a las 3 de la mañana sobrio, no va nunca. Por eso es, entonces nuestra mentalidad es viva, ¿no? Que entonces, a contrario. Exacto. Y ahí tú ves que, por ejemplo, César Portillo de la Luz, Vicentico Valdés, Fernando Álvarez, Celia Cruz, sean nuestros cantantes preferidos. No me dejes afuera Antonio Machín, que será mi padre. Bueno, ¿y dónde está? No, y el trío Matamoros. Sí, lo cuento Miguel. Lo compadre. Entonces, esos cantantes dominicanos Lorenzo Hierrosuelo. Junto con Francis Santana. Baja y tapa la olla. Baja y tapa la olla. Junto con Francis. Sí, hay que darle catraguacho ahorita. Junto con Francis Santana, Frank Cruz, López Balaguer. Ay, hombre, papá de Frank Cruz, que era muy buen sonero. Pedrito cantantes Boquemulo. Exacto. Los soneros Borojol. Luis Peralta. Luis Carepiedra también. Como Tito Carementa. Bueno, y si nos vamos por ahí, próceres dignos de las páginas más señeras. Entonces, en última instancia, ese temperamento vívido, ¿no? Le dicen a uno loco y acelerado. No es acelerado, es cuestión de, inclusive, del sistema alimenticio y de ejercicio griego, porque nosotros hacemos ejercicio griego todas las madrugadas bajo el calor y la foresta hermosa que exhibe el botánico. A coger se ha dicho. De ahí que si nosotros llegaríamos un día a participar, no ya en la presidencia, pero en un consejo de Estado. ¿Cuántos años usted tiene, don Francisco? No, yo tengo 56 años. Se le cayeron 6 ahí abajo. Pero mire, güeyón. El doctor Balaguer agarró la mandurria en el 66 a la edad de 50 y cuánto era, 58 tenía. No, pero preocúpate. Y lo volvió a coger a los 80 y No, eso viene, históricamente viene, porque aquí hay una etapa que está pendiente. Entonces tú haces calistenia. Calistenia eminentemente política, porque es esperando precisamente el turno, ¿no? Porque el dominicano no sabe esperar, es agitado, rápido. Sí. Nada más tiene que ver cómo se transita aquí vehicularmente. Pero usted dijo que el dominicano era lento ahorita. Muy lento, sí, bueno, pero acelerado en cuestiones irregulares. Al dominicano le gusta mucho todo por abajo, por la izquierda. Reciclar, delinquir, dámelo ahora, pero dame el 10% a la salida. O sea, es más dado... A mí un recibo apócrifo. Sí, es más dado a la delincuencia. Como que te va y vete. Es más dado a la delincuencia, a la indisciplina, que a ser comunitario, solidario, altruista. Le gusta mucho caerle encima en grupo al que está en desgracia. No lo evalúa. El dominicano o lambe o ataca, pero no evalúa. Eso es un hecho psicológico vivido y experimentado. Bueno, por algo hemos tenido tan buena dictadura por tanto tiempo. No, pero si es el régimen... Por nuestra capacidad de la lengua. No, inclusive, quiero que tú sepas lo siguiente. Aquí en este país, los regímenes específicamente de Buenaventura Báez, quien fue 5 veces presidente de la República. Pariente tuyo. Pariente mío. Por ósmosis familiar. Familiar, exacto. 6 veces presidente, ¿no? 5 veces. Y era prieto. Y después era prieto. No. Mulato. De ojos verdes o azules, muy bello y según mi criterio de una cintura indisciplinada. Así era yo también. Hasta la operación. Y ahí para adelante perdí. Porque creó aquí muchos familiares y fue uno de los pocos presidentes de la República que ha sido reclamado desde el exilio. O sea, a Buenaventura Báez lo mandaron a buscar 5 veces. De eso casi no se habla. De lo que se habla es de... tu familiaridad con Buenaventura. Bueno, pero ven acá, entonces Jorge Blanco lo que tiene que ponerse son unos lentes de contacto para que lo manden a buscar, porque él es mulato. Bailó un merengue cuando salió y entonces creo que el hombre nada más le faltan los ojos azules para que lo manden a buscar. ¿Usted cree que, dígame una cosa, usted cree en la defunción política? ¿Usted cree que Salvador ya no nada? Bueno, esa es una pregunta que tiene que decirla el pueblo dominicano. No, pero ya vaya. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, él tiene que afrontar una serie de problemas, porque Buenaventura Báez estaba aquí en todos los momentos. Lili estuvo en todos los momentos. Es decir, creo que la posición que... Bueno, no en todos los momentos, Buenaventura, sino que se lo pregunten a Meriño. No, pero estuvo. Sin embargo... Profundos e inescrutables de signo. No, pero como una extraña paradoja, quien cura a Meriño, Báez. No a Meriño, quien lo cura es el presidente Ramón Báez, hijo de Buenaventura Báez, que nació en Puerto Rico, que fue el único presidente de la República que bajó del solio
suspendió sus actividades ejecutivas y fue a curar a una dama humilde que necesitaba sus servicios. Este país tiene rasgos muy bonitos. Yo diría que esto es lo ¿Fue a más... curarlo sentimentalmente la dama o cómo fue? No, fue a curarla el doctor Báez, hijo de Buenaventura. Ese es el famoso doctor Báez de la calle Sí, que va de para... la calle, de la calle, exacto. Qué bueno está el ambiente. Qué bueno está el ambiente. Qué bueno. Volvemos ahorita. Volvemos ahorita. Qué bueno está el ambiente. Faltan muchas cosas. Qué bueno está el ambiente. No se cambien para el otro. Qué bueno está el ambiente. Qué bueno está el ambiente. Ahora viene el güey. Qué bueno está el ambiente. Y Piquito también. Qué bueno está el ambiente. Y después sigue el güeyón. Qué bueno está el ambiente. Esto sigue. Qué bueno está el ambiente. Esto sigue. Qué bueno está el ambiente. Aristóteles, ¿para cuándo? Ofrezco, ¿para cuánto? Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Hay una lección importante que nos da ya la retrospectiva, las 6 décadas de desaparición física
de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y precisamente lo que la noche del 30 de mayo del año de 1961 fueron los conjurados que llevaron al traste con la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, con sus virtudes y con sus defectos. Hay que entender la historia. La historia no puede estar supeditada a los constreñimientos epocales ni a los convencionalismos morales. Rafael Leonidas Trujillo Molina llenó una función histórica importante en darle cohesión al Estado dominicano y al ser el primer jefe de Estado también que tiene un control sobre toda la territorialidad de la República Dominicana. No es casual, ni es una coincidencia, ni es una paradoja que en la bibliografía histórica dominicana Rafael Leonidas Trujillo Molina tenga más biografía que el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, que como señalaba mi padre en su dilatada vida pública, nosotros los dominicanos tenemos el maleficio de que el fundador de la República lo mandamos a morir al exilio. Y analizando ese tema, viene precisamente porque en la contemporaneidad, en la posmodernidad, como diría el profesor André L. Mateo, el autor de Mito y Cultura en la era de Trujillo, siendo un libro que a Víctor Villegas, que a Rafael Eduardo Valera Benítez, que a Carvajal Martínez y a un grupo de personas no compartían el fundamento conceptual de ese ensayo, de ese destacado intelectual dominicano, que es uno de los que mejor maneja el oficio de la lengua para transmitir ideas y conceptos, y era sobre el tema de la manipulación de la cultura en la era de Trujillo. Pero hago mención de eso porque no quiero disgregarme en el comentario. Se produce, al margen de la valorización histórica del trujillato, que nosotros tenemos que verlo con objetividad. Aquí hay muchos historiadores taimados, muchos historiadores que escriben por encargo. Son pequeños burgueses que viven de la contratación como profesionales liberales de investigación que le da el Estado dominicano y que le da ser autores o dirigentes de muchas entidades de la sociedad civil, por lo tanto, escriben y la historia por encargo. Yo me jacto de decir ante el país que aquí hubo dos de los más preclaros historiadores dominicanos que porque una familia destacadísima dominicana y que son amigos míos, pero eso no impide que yo emita un juicio crítico ante el país, se le pagaron casi 5 millones de pesos a dos historiadores para que exculparan al general Marco Antonio Jorge Moreno del crimen de la Hacienda María. No voy a entrar en esos detalles, porque no es el análisis histórico por donde viene la vertiente mía, pero simplemente para que ustedes vean por qué es que un libro, Trujillo, temido, querido y amado por otro, del antiguo compañero de la promoción de Derecho del año de 1953, de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, junto a Donald Joseph Cabral, junto a Ramón Cáceres Troncoso, junto a Bernardo Fernández Pichardo, junto a Ernesto Cruz Brea, junto a Luis Ramón Cordero, junto a Rafaelito Molina Morillo, junto a Hugo Tolentino Ditt y otros preclaros dominicanos, sea el libro de maestro editorial
en la apertura y la democracia, que es escrito precisamente por una persona que lo que fue fundador del Central Río Jaina durante el periodo de vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Esa obra de Jean Paul Ruiz Delgado es precisamente el éxito editorial, se debe a eso mismo, a que muchos historiadores, primero están los historiadores que vienen como reminiscencia a lo que quedó del 14 de junio, cuando Manolo muere en Manaclas, que como señala con mucha propiedad mi padre, ahí murió el catorcismo histórico, el catorcismo clandestino, el catorcismo puro e inmaculado, que fue la deferente que se enfrentó con esa sustentación social a la dictadura de Trujillo. Entonces han venido historiadores que bajo el concepto del dialéctico del marxismo-leninismo, de la historia y la lucha de clase como motor de la historia, dan una visión interesada de ese periodo de nuestra historia. Ahí tenemos Capitalismo y Dictadura, una obra enciclopédica del historiador Roberto Casat. Pero yo en Roberto Casat no veo el análisis objetivo que tiene que ver, que es lo que hay que decirle a las nuevas generaciones de dominicanos, que gusten o no nos guste, le guste a Francisco Carvajal o no, hay una realidad histórica, una verdad no controvertida bajo todas las escuelas de pensamiento, y es que Trujillo fue un defensor de este hábitat geográfico, independientemente de que se cercenaran las libertades públicas y que también el sistema de la instrucción pública funcionaba. Vienen los conjurados, los héroes de la noche del 30 de mayo, entre los cuales está un entrañable amigo de mi extinto padre, como lo fue don Luis Samía Matió, quien para Francisco Carvajal, hijo, reúne los mayores credenciales morales de los conjurados de la noche del 30 de mayo frente al país. Un eminente ciudadano, como lo fue don Luis Samía Matió. Y se inicia la apertura y la democracia, y viene la muerte de Trujillo, vienen los diversos gobiernos, los consejos de Estado, uno dirigido bajo la égida de un dominicano ilustre por muchos conceptos, como fue don Fello Bonelli, que tiene el registro en la historia contemporánea nacional de que siendo embajador dominicano en la República de Venezuela, a la caída de Marco Pérez Jiménez, se asila en la embajada dominicana Juan Domingo Perón, y una turba trató de sacar a Juan Domingo Perón de la embajada dominicana para matarlo, y don Fello Bonelli, en un acto de valentía inusitada, sacó su revólver y dijo que estaba en territorio dominicano y le salvó la vida a Juan Domingo Perón, y luego emigró para acá y vino a la República Dominicana y tuvo una estancia breve durante el final de la era de Trujillo. Pero lo que yo quiero decirle, que es lo que los historiadores dominicanos tienen miedo de enfrentar a algunas familias tradicionales en la apertura y la democracia, es que la noche del 30 de mayo participaron en el gran retroceso histórico que significó para el desarrollo de las fuerzas sociales y espirituales del pueblo dominicano, como fue el golpe de Estado contra Juan Bosch del año de 1963. Ahí se inicia el retroceso histórico, y eso es un fardo ominoso que tienen la mayoría de los héroes, de los patriotas de la noche del 30 de mayo,
del año de 1961. Ahí se asalta la fortaleza Osama. Ayer hubo un aniversario más del asalto a la fortaleza Osama en el año de 1965, bajo la conducción de gran héroe nacional como fue el coronel Lora Fernández, quien desde este espacio de televisión le rendimos homenaje, admiración en el espacio y en el tiempo, porque fue un hombre valeroso. Pero tampoco los historiadores quieren decirle a los jóvenes dominicanos que las grandes figuras de la Revolución de Abril del año de 1965 provenían de la escuela militar del generalísimo Trujillo. Francisco Alberto Camaño Deñó, hijo de Fausto Camaño Deñó, y cuando el Consejo de Estado, jefe de los Cacos Blancos, y que fue a hacer preso a mis padres y al ingeniero Félix Germán, el abuelo del propietario de esta emisora, y un gran catorcista junto a mi extinto padre, como lo fue el ingeniero Félix Germán. Ese era Camaño, y fue líder de la revolución, y viene de la escuela militar de generalísimo Trujillo. El coronel Fernández Domínguez. ¿De dónde viene el coronel Fernández Domínguez? Hijo de Ludovino Fernández, figura estelar de la escuela militar de generalísimo Trujillo. Manuel Ramón Montes Arache, hombre rana a quien se le atribuye haber soltado a los asesinos de las hermanas Mirabal cuando Lora Fernández tomó posesión de la fortaleza Osama. Pero no se ha estudiado por qué la mayoría de ellos se fueron para los Estados Unidos de Norteamérica y cómo Monte Arache del bando contrario. ¿Por qué no se dice quién fue que lo visó? ¿Quién fue que le dio el salvoconducto? Porque hay que ser responsable. Y quien le dio el salvoconducto a ellos para que se fuera fue el general Antonio Inver Barrera, un gran amigo de mi padre y a quien yo le he defendido muchas veces aquí, el que presidió el gobierno de Construcción Nacional. Es el que hace la negociación con los americanos y le da la visa porque Monte Arache no era cónsul tampoco. Monte Arache no era cónsul para darle las visas a Estados Unidos a Víctor Alicinio Rivera y a ese grupo de ciudadanos para que se fueran para Estados Unidos. Tenían que contar con la anuencia del bando contrario. O sea que ahí hubo complicidades, no fue Monte Arache, que para mí, como reitero, es un gran héroe nacional y es de los pocos hombres que en esta latitud geográfica cultivó una de las virtudes cívicas y morales que más preeminencia le daba a mi padre como un duartiano profundo, que es la lealtad. Y Ramón Monte Arache para mí es uno de los dominicanos más leales que ha existido en la historia contemporánea nacional. Buenas noches, amigos televidentes.